Bienvenido, bienvenida a Soy B2B. Esta semana vamos a hablar de qué son los Just to be done y cómo hacer entrevistas Just to be done. Aunque ya tengo varios posts sobre estos temas, es verdad que ya tienen ciertos años y tenía ganas de revisarlos y renovarlos, así que he pensado que, voy a dedicarle un podcast a esto porque además es una de las preguntas que más me hacen. Primero vamos a empezar entendiendo qué son los Just to be done. Los Just to be done los popularizó Clayton Christensen el siglo pasado, pero venían de mucho antes, venían de principio de siglo, de las ideas de Theodore Levitt, ¿no? Que venía a decir, ¿no?, la mítica frase de los clientes no quieren comprar una broca de media pulgada, los clientes quieren un agujero de media pulgada, ¿no? Y que Clayton Christensen fue más allá, dice, no, los clientes no quieren un agujero de media pulgada, los clientes quieren colgar un cuadro, ¿vale? Entonces estos son los Just to be done. Tus clientes no quieren comprar tus productos o servicios, tus clientes quieren solucionar los problemas que tienen, llegar a los objetivos que se han marcado o evitar una restricción. Es decir, tenemos que entender no qué ofrece nuestro producto, sino qué beneficio trae nuestro producto a nuestro cliente, ¿no? Y estos son los Just to be done. Lo primero que cambió radicalmente los Just to be done, o lo primero que afectó fue a la hora de segmentar a clientes. Es decir, anteriormente los clientes se segmentaban con psicografía o, en el caso de B2B, firmografía. Es decir, se entendía o se creía, ¿no?, que personas de la misma edad, del mismo sexo, de la misma zona iban a tener necesidades comunes, iban a querer las mismas cosas. En el caso de B2B, pues que empresas del mismo sector, con el mismo tamaño, con el mismo número de empleados, iban a necesitar las mismas cosas. Y esto es un error. Puede ser que sí, pero no siempre se da esto. Entonces, lo que trajo los Just to be done es decir, no, y si en vez de segmentar por edad, sexo, bla, 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 empezamos segmentando por, a ver, ¿quién necesita solucionar este problema? Y luego vemos si toda la gente que necesita solucionar este problema, qué características comunes tienen. Y con eso construimos nuestros buyer persona o, en nuestro caso, nuestros buyer de comité de compras. ¿Vale? Entonces, esto fue el primer cambio brutal que crearon los Just to be done. El segundo cambio fue que los Just to be done, que son, pues eso, qué objetivos queremos conseguir, qué resultados esperamos, qué problema queremos solucionar o qué restricción queremos vencer, se pueden diferenciar en tres clases. Es decir, hay trabajos que son funcionales, que son los más obvios y con los que normalmente trabajamos más en B2B, que son, oye, pues yo necesito reducir mis costes, o yo necesito mejorar mi marca para que a mis clientes aprecien más lo que yo hago o paguen precios más premium. Eso es un trabajo funcional. Pero es que también hay trabajos sociales y trabajos emocionales. Es decir, cómo el que mi marca sea más reconocida, cómo me afecta a mí en mi día a día de trabajo, qué me va a aportar en reconocimiento, en quedar mejor con mi jefe, en lo que sea, ¿no? Cómo montar un CRM que sirva para conseguir más clientes, qué trabajos sociales tengo yo de ayudar a la empresa, de ponerme la medallita, lo que sea, ¿vale? Entonces, estos segundos trabajos, digamos, los sociales y los emocionales, que surgieron después, sobre todo con los trabajos de Ulrich, lo que vienen a traernos y es sobre lo que se basa toda la construcción de Life Centricity, ¿no?, que es la nueva estrategia, ¿no?, que va más allá a Customer Centricity o las empresas centradas en el cliente, ¿no? Al final no tenemos que centrarnos tanto en los trabajos funcionales, que es un mínimo, es decir, esos tienen que estar sí o sí, sino que aquellas empresas que se han empezado a centrar más en los trabajos emocionales y sociales están funcionando mucho mejor, están consiguiendo que se paguen precios más altos por ellos, están consiguiendo una diferenciación más clara, están consiguiendo una serie de cosas que, pues son muy positivas y por eso muchas empresas B2B están empezando a trabajar con los Life Centricity. Un segundo paso después de esto fue
las entrevistas Just to Be Done. Las entrevistas Just to Be Done, que ya fueron más desarrolladas por Ulrich y sus equipos, lo que vienen a hacer es cómo podemos entender los trabajos que tienen que hacer cada cliente en cada momento. Es decir, en vez de inventárnoslo y pensar, bueno, ¿qué puede necesitar este cliente por lo que sé de él, por lo que ha hablado? No, es directamente voy a preguntarle qué necesita. Entonces se trabaja sobre las fases de la compra, que como ya habréis oído 1000 veces, porque lo repito siempre, la compra empieza desde el primer momento que el cliente cree que tiene un problema, ¿vale? Ahí empieza, o incluso antes, ¿no? Si hablamos de generación de demanda, ¿no? Hasta que nos compra, nos recomienda, nos vuelve a comprar, etcétera, etcétera, ¿vale? La compra no empieza desde el momento que el cliente paga, empieza mucho antes. Entonces, vamos a ver en cada una de las fases de ese cliente qué necesita en cada momento y qué podemos preguntarle o qué necesitamos saber de cada una de estas fases, ¿vale? Además, las entrevistas Just to Be Done, además de ayudarnos a entender qué necesita nuestro cliente, qué atributos de los que nosotros ofrecemos son los más determinantes para ellos, porque es una persona que nos ha comprado y nos puede decir por qué nos compró, y eso tiene un valor enorme. También nos sirve para saber hacia dónde tenemos que mejorar o qué tenemos que hacer, y nos sirve también para poder hacer casos de éxito, porque al final una entrevista Just to Be Done lo que vemos es todo el camino, toda la experiencia de cliente que ese cliente ha tenido con nosotros, con lo cual es muy fácil transformar eso luego en un caso de éxito, ¿vale? Así que tiene muchísimas ventajas trabajar las entrevistas Just to Be Done y son unas muy fáciles de hacer. Te requieren media hora como mucho, cuando ya tienes más callo, normalmente en 15 minutos las has hecho, que es un tiempo que prácticamente cualquier cliente te va a dejar que lo hagas. Yo normalmente pido que sean por videoconferencia para poder tenerlas grabadas, pero también se pueden hacer por teléfono y pedir grabarlas. Grabarlos es muy importante porque lo suyo es que no seas tú el único que escuche esa entrevista, sino que diferentes personas del equipo la escuchen, porque muchas veces cada uno con nuestros sesgos escuchamos lo que queremos escuchar y no escuchamos lo que no queremos escuchar, entonces es bueno, ¿no? que haya diferentes oídos, ¿vale? Entonces pides esta entrevista con un cliente, le dices que es para mejorar su experiencia de cliente y que estamos haciendo un trabajo de mejora continua y es para entender un poco pues, cómo podemos ayudarles mejor. Se cierra una fecha, en esa fecha se le pregunta si la podemos grabar, que va a ser para uso interno y que no va a salir de ahí. Normalmente el 99,9% te dicen que sí. Y empezamos con las preguntas. Yo para tomar notas utilizo un cuadro que me he inventado, que si alguien lo necesita, que me escriba y lo mando y voy tomando notas, ¿no? Entonces, lo que hacemos es empezar siempre, o yo por lo menos, por la parte de cómo fue la decisión de compra. ¿Por qué empezamos por ahí? Porque necesitamos irnos a lo más cercano que tienen ellos en ese momento, que es cuando nos compraron. Si intentamos ir directamente a cuando pensaron que necesitaban lo que comprarnos a nosotros, probablemente nos iremos muy atrás y no lo recordarán tanto, ¿no? No te recordarán tantos detalles. Normalmente si tú empiezas por, oye, pues cómo se tomó la decisión de compra, cómo fue el trabajar con nosotros, la implementación y qué ventajas o cómo satisfechos están con el trabajo que hemos realizado, es más fácil desde ahí ir hacia atrás y decir, vale, ¿y cómo surgió la primera idea? ¿De qué departamento surgió la primera idea de, oye, necesitamos cambiar algo, o el proveedor que tenemos no está funcionando, o hay una forma mejor de hacer las cosas, ¿no? ¿Cómo surgió? ¿A través de qué medios, ¿no? A mí, yo lo hago así, a mí me gusta más, pero si tú tienes un toque sobre seguir la línea cronológica, pues bueno, pues tú mismo. En cuanto a qué preguntas hacer en cada una de las fases, bueno, aquí hay bastante libertad. Yo tengo en el post que escribí sobre este tema, hay varias opciones de preguntas, pero bueno, depende mucho de
del contexto y de que vendas y que no vendas. Básicamente, en la fase de compra lo más importante es entender quién tomó la decisión de compra, quiénes formaban parte del comité de compras y pues qué características se tuvieron en cuenta para decidirse por nosotros en vez de por la segunda o la tercera opción, ¿no? Eso es lo más importante que tenemos que sacar de ahí, ¿no? Al final, qué es lo que les hizo decidirse de nuestra propuesta, ¿no? Porque eso lo tenemos que implementar o lo tenemos que comunicar mejor con el resto de clientes. En la fase de implementación lo que tenemos que entender es pues, cómo fue esta implementación, si fue rápida, si fue fácil, qué cosas que no esperaban o qué beneficios que no esperaban han conseguido y qué cosas que esperaban a lo mejor no han conseguido, ¿no? O sea, trabajar sobre las expectativas, entender qué expectativas tenían, si se han cumplido o no se han cumplido, si se han superado, cómo se han superado y qué han visto en claro de eso. En la fase de satisfacción lo que hay que entender es pues cómo nos recomendarían, qué dirían para recomendarnos a un colega, si están contentos, no están contentos, por qué están contentos, y si nos volverían a comprar y por qué nos volverían a comprar, etcétera, etcétera. De ahí nos vamos a la fase de detección del problema. En esta fase lo que queremos entender es quién dentro de la empresa, qué departamento, qué persona fue la primera en levantar la mano y decir, oye, aquí tenemos un problema y esto hay que mejorarlo, ¿no? Si fue dentro de una estrategia de la empresa, si fue que se dio cuenta leyendo un artículo, cómo fue, ¿no? Aquí también es importante entender cómo se informan de las novedades de su sector, si están en LinkedIn, si usan un podcast, si YouTube, es decir, esto nos va a ayudar a saber por qué canales tenemos que llegar a ellos, ¿no? La siguiente fase es cómo fue la búsqueda de proveedores, dónde buscaron proveedores, si lo metieron en Google, si fue en boca a boca, si preguntaron a alguien, si fue LinkedIn, si ya tenían a alguien en mente que fue la persona que les descubrió que tenían este problema, ¿vale? Entender pues toda esa fase, ¿no? Aquí en la parte de búsqueda de proveedores, a mí una pregunta que me gusta mucho hacerles es la de cuál sería la forma más fácil de que alguien se pudiese en contacto contigo, ¿no? ¿Por qué canal? ¿No? Porque esto también te da bastantes pistas de si hay que utilizar redes sociales o es mejor el teléfono o es mejor LinkedIn. Es verdad que aquí hay mucha variabilidad porque pues, hay personas que te dicen el teléfono y otros te dicen, ni de coña, a mí no me llames. Pero bueno, siempre es una pregunta que a mí me gusta hacer porque nos ayuda un poco a entender cuáles son los mejores canales. Una vez que hemos terminado la entrevista, la volvemos a escuchar y trabajamos sobre todo lo que hemos escuchado, cuáles son los Just to be done funcionales, cuáles son los Just to be done sociales y cuáles son los Just to be done emocionales. Y con esto claro y con el resto de entrevistas que hagas, empiezas a ver patrones y empiezas a construir mejor tus buyer persona. Los buyer persona tienen que estar construidos con esta información que estamos obteniendo directamente de los clientes, es decir, de fuentes primarias, pero también es necesario darle una pátina, ¿no?, de fuentes secundarias, que es los comerciales, las personas de equipo técnico, que son los que están en contacto directo con los clientes. ¿Por qué? Porque los clientes mienten a veces, porque hay una agenda oculta y no te van a contar exactamente todo lo que piensan y abrir su corazón. Entonces es bueno también tener la visión de los comerciales para terminar, ¿no?, de crear este buyer persona 360 grados. Y bueno, pues esto es un poco lo que cómo se hacen las entrevistas Just to be done, y yo recomiendo mucho que las trabajéis porque de verdad que son súper interesantes. Bueno, espero que os haya gustado este capítulo, que os haya parecido interesante y nada más, si me queréis ayudar, compartirlo con vuestros colegas y suscribiros a mi newsletter y nos vemos la próxima semana. Un beso, chao.